Hola amigos, mi nombre es Natalia Tenorio. Yo soy orientador de iniciación cultural en el Centro de Seguridad Social de San Luis Potosí. El día de hoy vamos a dar inicio a lo que es la primera lección del programa que ofrecemos de inglés básico en nuestras instalaciones. Actualmente por la contingencia, pues bueno, vamos a hacerlo de manera virtual. Eh, Antes de iniciar, me gustaría que diéramos un pequeño repaso de la clase introductoria que dimos anteriormente. Vamos a ver a continuación lo que es el abecedario, algo de vocabulario sobre las personas, así como también los pronombres personales, personal pronouns, y una pequeña conversación para introducción con otra persona. Vamos a ver este repaso y continuaremos con el verbo to be. Gracias. Review. Pues bien, en la primera clase que vimos acerca de la introducción al inglés básico, lo primero que conocimos fue lo que es el alfabeto, o the alphabet en inglés. Vamos a repasar, vamos a recordar cómo se nombran cada una de las letras. Ok, sigamos en la imagen cada una de las letras. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muy bien. ¿Lo recordaron? ¿Sí se lo aprendieron? Bueno, continuamos con lo que vimos en la clase anterior. En la siguiente diapositiva recordaremos lo que vimos de vocabulario en la clase anterior. Vamos a ver acerca de cómo se denomina la gente. La gente, bueno, depende de su complexión, de su edad y de sus diferentes características, cómo se les va a nombrar. Bueno, veamos entonces, recordemos y repitamos después de cada pronunciación. Vocabulary. People. Number 1. Children. Aquí en el número 1 vemos la imagen de varios niños. Cuando son muchos en plural se dice children. Cuando es en singular, que es un solo niño, es child. Bueno, en el número 2 tenemos a un bebé y es baby. Número 3, toddler. Number 3. Number 4, boy. Number 5, girl. Number 6, teen. Continuando con el siguiente cuadro, podemos ver que es gente adulta y vemos a un hombre y dos mujeres. Number 7, adult. Number 8, man. Number 9, woman. Number 10, old person. Un hombre y una mujer jóvenes y una señora adulta mayor. En el cuadro inferior del lado izquierdo nos encontramos a tres personas de diferentes edades. Y entonces vemos que es age, number 11, young, number 12, middle age, and number 13, old. Vemos que el joven o el niño es un joven, el hombre que está en medio es un hombre de edad media y una persona adulta mayor que se le dice viejo. En el siguiente cuadro observamos a tres niñas o muchachas que se denominan a través de su estatura. Height, number 14, tall, number 15, average height, and number 16, short. Es la chica de la orilla, es la alta, la que está en medio
es de una estatura media o una estatura común, y la más pequeña es la que está en la orilla derecha. Y continuamos con el último cuadro, en donde denominamos a las personas a través de su peso. Weight: 17 heavy, 18 average weight, and 19 thin or slim. El primer joven que vemos ahí es una persona de complexión gruesa o un gordito, que es, o sea, su traducción literal sería pesado. El siguiente es una complexión media, un peso medio, y el último es delgado. El delgado tiene dos aseveraciones, que puede ser thin or slim. Bueno, continuemos entonces con este repaso. Personal pronouns. Bueno, aquí vamos a recordar lo que son los pronombres personales. Todos sabemos que, bueno, tanto en inglés como en español requerimos de los pronombres para la conjugación de los verbos. Esta parte es muy importante recordarla porque en esta clase vamos a ver lo que es el verbo to be. Y aquí, bueno, hay que tomar en cuenta lo que son los pronombres y cómo se clasifican. Bueno, para empezar tenemos dos tipos, el singular y el plural. De la misma manera que en español tenemos una parte de pronombres personales que son singulares y una parte de pronombres personales que son plural. En los singulares encontramos dos tipos. Los comunes, que vienen siendo las dos primeras personas, I, que significa yo, you, que significa tú, y las terceras personas, que son she, que significa ella, he, que significa él, and it, que significa eso. Este pronombre lo recordaremos que en español no tiene una traducción literal, mas sin embargo lo denominamos como eso porque se le asigna a las cosas o animales. En plural contamos con tres pronombres, que sería we, que significa nosotros, you, que significa ustedes, and they, que significa ellos. Bueno, recordando esto, vamos a dar paso en un momento más a lo que es la clase del verbo to be. Bueno, continuamos con este repaso. Ya por último vamos a ver lo que son las conversaciones de introducción con otras personas. Bien, recordemos cómo presentarnos con otras personas. Aquí en esta diapositiva tenemos a dos niños que se encuentran y se empiezan a conocer. La niña le dice, "Hello, my name is Mary. What's your name?" "Pleased to meet you, Mary. My name is Joseph", contesta el niño. ¿Qué significa esta conversación? Ella le dice, "Hola, mi nombre es Mary. ¿Cómo te llamas?" Y el niño le dice que es un placer conocerla, Mary, y su nombre es Joseph. Continuamos. Continuando con la conversación, Mary le responde a Joseph, "Nice to meet you, Joseph. Where are you from?" Y Joseph contesta, "I'm from San Luis Potosí, and you, where are you from?" Mary le dice, "I'm from San Luis Potosí too." Aquí en esta conversación, la contestación de la niña y del niño van de la mano. Nice to meet you es como pleasure to meet you, que es un placer conocerte. Y entonces la niña le dice que también es un placer conocerla a Joseph y le pregunta, ¿de dónde eres? El niño le contesta que es de San Luis Potosí y le pregunta también, le revuelve la pregunta, ¿tú de dónde eres? ¿Y tú de dónde eres? La niña le contesta que también es de San Luis Potosí. Continuamos. Finalmente vamos a concluir esta conversación en el conocer la edad de ambos niños. Aquí inicia la conversación Joseph y le contesta a Mary acerca de que también es de San Luis Potosí. Fascinating.
And how old are you, Mary? Aquí ya le pregunta. Bueno, qué fascinante que también es de San Luis Potosí. Y pues quiere saber qué edad tiene. ¿Cuántos años tienes, Mary? Y Mary contesta, I'm 11 years old. And you? I'm 12 years old. Finaliza Joseph. La niña le dice, yo soy o tengo 11 años. En la traducción literal sería, yo soy 11 años vieja. ¿Y tú? Que eso realmente, pues bueno, para las funciones de nuestro lenguaje en español no es correcto, no es gramaticalmente correcto contestar así. Entonces, para nosotros la traducción sería, yo tengo 11 años. ¿Y tú? Y el niño le contesta, yo tengo 12. Bueno, hemos concluido el repaso de la clase anterior que grabamos de la introducción al inglés. Espero que les haya gustado. Esto es algo muy digerible, es algo muy sencillo y vamos a dar inicio a lo que es el verbo to be. El verbo to be tiene la característica de ser el verbo más importante del idioma inglés, puesto que nos va a servir como auxiliar para diferentes conjugaciones que se pueden presentar con diferentes tiempos. Entonces, el aprendernos el verbo to be es realmente importante, puesto que el verbo nos va a permitir hacer más conjugaciones dentro del lenguaje y esto nos va a dar o nos va a abrir el panorama para poder hablarlo más fluido en inglés. Vamos a dar inicio en la presentación con unas diapositivas para explicar mejor lo que es el verbo to be. Acompáñenme, por favor. Verb to be. Bien, ¿qué significa el verbo to be? El verbo to be tiene un significado de dos verbos en español que puede ser el verbo ser o el verbo estar. Para el idioma inglés, este verbo es básico, es una estructura medular, porque se utiliza tanto de manera individual como acompañado para poder hacer diferentes tiempos sí, conjunciones o conjugaciones de diferentes tiempos. Aquí el verbo to be es un verbo que se puede economizar puesto que tiene la facultad de que puede contraerse. Al contraerse el verbo, eliminamos letras y la unimos con otra palabra para que sea una sola. Entonces, como el idioma inglés es muy económico en ese aspecto, busca economizar mucho las conjugaciones y todo lo que tenga que ver con las palabras, encontramos muchas veces que el verbo to be se puede contraer. Y, por ejemplo, como lo vamos a conjugar con los pronombres personales o personal pronouns, podemos hacer una palabra en la conjugación. En este momento vamos a ver la conjugación en presente del verbo to be con los diferentes personal pronouns. Cada conjugación en tiempo, ya sea pasado, presente o futuro, tiene tres acepciones: el afirmativo, el negativo y el interrogativo. En esta vemos que en la primera persona de los pronombres personales, que es el yo, o en inglés vamos a ver lo que es I, podemos tener el verbo to be como I am separado o junto, con la contracción que sería I'm. Si podemos observar aquí, estamos fusionando tanto el pronombre como el verbo y haciendo una sola palabra. I'm significa lo mismo que I am, que podría ser yo soy o yo estoy en cualquiera de las dos acepciones. Vamos a ver el ejemplo. I'm Patty García. I am Patty García. Es exactamente la misma traducción de estas dos acepciones. Bueno, continuemos con la forma negativa. Bueno, aquí podemos ver claramente que en la forma negativa
se pueden usar igual las dos formas de presentación del verbo, tanto separada como junta, pero aquí tenemos dos tipos de contracciones. En el ejemplo nada más vemos una, en donde tenemos la contracción con el pronombre personal, que sería I'm not. Vamos a agregarle siempre el not. Pero también se puede hacer una contracción, esa la vamos a ver en las siguientes personas, con el not. Pero aquí en la primera persona, nuestra presentación es I am not o I'm not. Y en el ejemplo lo podemos ver más claramente. I'm not Patty García. O puede ser I am not Patty García. Bueno, continuemos ahora con la forma interrogativa. Aquí podemos observar en el modo interrogativo que cambian de lugar el pronombre personal y el verbo. Ya no va primero el pronombre personal, sino primero va el verbo. Y entonces la forma interrogativa sería am I. En el ejemplo podemos ver am I Patty García. Esto es una regla básica en todo lo que es el verbo to be. Siempre cuando sea un interrogativo, primero va el verbo y después el pronombre personal o el nombre. Bueno, continuemos ahora con la segunda persona, you. Aquí podemos observar también las tres formas, afirmativo, negativo e interrogativo, pero hay una cuestión muy interesante y particular. El pronombre you es igual tanto en forma singular como en forma plural. Vamos a tener la misma conjugación en ambas. Se va a conjugar de manera plural, mas sin embargo la conversación que se vaya presentando va a ser lo que nos va a denotar si nos referimos a una persona o a varias personas, ya sea que sea tú o ustedes. Y bien, aquí el you, tenemos que en afirmativo puede haber contracción, que puede ser you are o your. Si vemos el ejemplo, tenemos un ejemplo sin contracción que se dice you are Mexican, pero también puede ser con contracción que sería you're Mexican. Bueno, continuamos ahora con la forma negativa. Bien, aquí podemos observar las contracciones. Fíjense bien, recuerdan que les había mencionado que había dos tipos de contracciones. Aquí una contracción es cuando hacemos una palabra con el pronombre personal y con el verbo. Y otro tipo de contracción es cuando hacemos una unión entre el negativo y el verbo. Si se fijan, aquí tenemos en el negativo de you, are not, separado, y aren't. Pero también puede ser you are not, you're not, o you aren't. Dos tipos de contracciones diferentes. Vamos a ver el ejemplo. You are not Mexican, que es todo separado, cada una de las palabras de manera individual. You aren't Mexican. O la otra opción de contracción, que sería you're not Mexican. Muy bien. Esto puede resultar un poco confuso, pero es algo muy común en el lenguaje inglés, ya que, como les mencionaba, se busca mucho simplificar y economizar en cuanto a las palabras para comunicarse con los demás. Mientras en el punto o en la forma interrogativa, podemos ver que no hay necesidad de utilizar una contracción, o más bien no se puede usar una contracción. Igual que en la primera persona, en el yo, el tú,
vamos a tener el verbo primero y posterior o seguido viene el pronombre personal o el nombre. Aquí, bueno, es muy sencilla la forma interrogativa, pero se puede utilizar también un interrogativo con negación o negativo. Y aquí sí podemos hacer uso de las contracciones del verbo a partir de la segunda persona, del you, que es el tú. ¿Por qué? Porque podemos usar la contracción de verbo con negación. Bueno, aquí en el ejemplo solamente lo tenemos de forma afirmativa, este interrogativo, y sería are you, y dice el ejemplo, are you Mexican? Bien, continuemos ahora con lo que son las terceras personas. Aquí en el caso de las terceras personas, que vienen siendo he, él, she, ella, it, eso, el verbo siempre va a ser el mismo. La conjugación del verbo to be va a ser is. En el modo afirmativo encontramos he is, she is, it is. Pero aquí por lo regular siempre utilizamos la contracción entre pronombres personales y verbo, que vendrían siendo his, she's, it. Veamos el ejemplo. She's 12 years old. She is 12 years old. He is 12 years old. He's 12 years old. It's 12 years old. It is 12 years old. Esto, bueno, por la simplicidad del mismo lenguaje en inglés, se hacen estas contracciones y es muy común realizarlas con el verbo to be. El negativo de las terceras personas con el verbo to be nos permite también realizar contracciones. Se puede usar el pronombre, el verbo y la negación, o puede ser también el pronombre con contracción junto con el verbo y la negación, o puede ser también el pronombre y el verbo contraído con la negación. ¿Cómo es esto? Pues bueno, vamos a verlo. He is not. Aquí tenemos completo y separado cada uno de los elementos. Pronombre, verbo y negación. Puede ser también his not. Tenemos contracción en his y completa la negación, o puede haber he isn't, que es el pronombre y la negación contraída con el verbo. Vamos a ver en los ejemplos con cada uno de las terceras personas. He is not, she is not, it is not, sería la manera completa. He isn't, she isn't, it isn't, sería la manera con contracción entre el verbo y la negación. Y he's not, she's not, it's not, sería la forma de contracción con pronombre y verbo más la negación en cómo se escucharía. Veámoslo en un ejemplo, en el ejemplo que nos está mostrando el cuadro. She is not 12 years old. She isn't 12 years old. La manera que les estoy anexando, que se llama, bueno, que también es contracción, she's not 12 years old. Ahora vamos a verlo con el pronombre he. He is not 12 years old. He isn't 12 years old.
He's not 12 years old. Y finalmente con el pronombre it. It is not 12 years old. It isn't 12 years old. It's not 12 years old. Todas tienen la misma traducción. Significan exactamente lo mismo. Lo que nos varía son las contracciones, mas sin embargo el significado es el mismo. Continuemos ahora con la parte interrogativa. El interrogativo en las terceras personas también va a tener la misma regla de todos los interrogativos. Va primero el verbo y enseguida va el pronombre o el nombre. Aquí tenemos el ejemplo de cada uno de los pronombres de terceras personas de la siguiente forma. Is he? Is she? Is it? O ya con el ejemplo vendría siendo Is she 12 years old? Is he 12 years old? Is it 12 years old? Y esto, bueno, no tiene mayor problema. En la parte interrogativa, ya habíamos mencionado, también se puede hacer como un interrogativo negativo. Ahí podemos hacer uso de las contracciones y solamente será la contracción entre verbo y negación. Por ejemplo, isn't she o isn't he o isn't it. Puede ser así también la pregunta y también es correcta. Ahora vamos a ver la conjugación del verbo to be con los pronombres en plural. Tenemos tres tipos de pronombres en plural, que es we, nosotros, they, ellos, and you, ustedes. Estos pronombres son en plurales de dos o más personas, se refiere a dos o más personas. Y aquí la conjugación del verbo to be no va a variar. No va a ser como en las primeras personas que estuvimos ahorita, que ya hemos visto, que tenemos la primera persona con una forma del verbo to be en conjugación, la segunda con otra forma de conjugación y la tercera con otra, y las terceras con otra forma de conjugación. Aquí, si recuerdan al principio les comentaba que el verbo to be es el verbo más irregular de la lengua inglesa. Por lo tanto, va a cambiar. Les comentaba, aquí las tres personas de plural, nosotros, pues, ellos y ustedes, siempre van a tener la misma conjugación del verbo to be. Vamos a verlo. We are. O con su contracción, we're. They are. O con su contracción, they. You are. O con la contracción, your. Esto es en afirmativo, recuerden. Vamos a ver el ejemplo. El que nos muestra la tabla dice, they are happy. Pero también puede ser, we are happy o you are happy. Vamos a verlo también ahora con la contracción. They're happy. We're happy. You're happy. Bueno, continuemos ahora con la parte negativa. Aquí en la parte negativa de los plurales, de los pronombres plurales, vemos que se pueden utilizar las contracciones al igual que en la forma afirmativa. Tenemos we are not, they are not, you are not, que es sin contracción. Y ya con contracción tenemos we aren't, they aren't, you aren't. Así pues, la tercera contracción que puede ser usada también aquí sería we're not, they're not, you're not. Vamos a ver el ejemplo que nos están mostrando en la tabla. Lo vamos a ver primero con they, pero también lo vamos a ver con we y con you.
They are not happy. Y con contracción viene siendo they aren't happy. We are not happy. Con contracción, we aren't happy. You are not happy. You aren't happy. Ahora bien, podemos usar la otra contracción que nos mencionan en el afirmativo. They're not happy. We're not happy. You're not happy. Vamos ahora a ver la parte interrogativa. Para concluir con esta tabla, vamos a ver el interrogativo en las personas plurales con la conjugación del verbo to be. Al igual que en las otras personas, vamos a iniciar con el verbo y seguido viene el pronombre o el nombre. Empezamos con are we, are they, are you, y en el ejemplo podemos verlo así. Are they happy? Con los siguientes pronombres sería are we happy? Are you happy? Y bien, de la misma manera como ya se ha mencionado, también lo podemos hacer con la contracción negativa, el interrogativo, que podría ser el siguiente. Aren't they happy? Aren't we happy? Aren't you happy? Bueno, hasta aquí hemos visto la explicación de lo que es la conjugación del verbo to be, recordando que es el verbo más irregular que existe en la lengua inglesa. Vamos a continuar ahora con un diálogo para ver cómo se aplica en diferentes formas. Aquí podemos observar un diálogo de una presentación. Entonces vamos a ver cómo el verbo to be se va presentando de diferentes maneras. Por lo regular está en presente y las conjugaciones son en primera persona, aunque también hay tercera y segunda persona en este diálogo. Vamos a identificarlos. Dialogue. Hello. Let me introduce myself. My name is Natalia. I'm English teacher in Social Security Center in San Luis Potosí. I am working here 6 years ago. I would like to meet you. Tell me please, who are you? La traducción de este diálogo dice: Hola, déjame presentarme. Mi nombre es Natalia. Soy maestra de inglés en el Centro de Seguridad Social de San Luis Potosí. Yo estoy trabajando aquí hace 6 años y me gustaría conocerte. Por favor, dime, ¿quién eres? Esta traducción, bueno, si la hacemos literal, hay que empezar dándonos cuenta de que no se puede hacer una traducción literal tal cual para que sea el sentido completo del párrafo o del diálogo. Porque la situación es que necesitamos aprender a pensar en el inglés, en el idioma, para poder darnos a entender. Cuando hacemos traducciones literales muchas veces se puede perder el sentido. Hay que aprender a interpretar el inglés. Bien, ahora vamos a continuar con una siguiente diapositiva para identificar dentro del diálogo el verbo to be. Ya en la diapositiva anterior teníamos con letra cursiva identificado la conjugación del verbo to be, más ahora podemos observar más claramente en rojo cómo es la conjugación del verbo to be. En la primera línea encontramos my name is Natalia. Si se fijan, aquí es una tercera persona, se utiliza el is porque my name es mi nombre o nombre y es como si fuera una cosa que vendría siendo, si fuese el pronombre que estuviera ahí sería el it. It is Natalia.
pero es mi nombre. My name is. Entonces utilizamos la tercera persona, la conjugación del verbo to be. Enseguida tenemos en esa misma línea I'm English teacher. Soy maestra de inglés. Esto claramente, bueno, está usándose en primera persona con contracción. Lo podemos ver ahí. En la siguiente línea, bueno, tenemos el I am working here 6 years ago. Esta es una conjugación compuesta porque el tiempo, aquí el verbo to be no está solo, está acompañado de otro verbo. Entonces este es un presente continuo, es una conjugación continua. Aquí lo vemos como auxiliar al verbo to be. Dice, estoy trabajando aquí hace 6 años. Esto podemos ver aquí la diferencia entre el verbo simple y el verbo como un auxiliar. Más adelante tenemos otra conjugación del verbo to be en una pregunta. Who are you? ¿Quién eres tú? Esta, bueno, pues es una conjugación en presente y es el verbo simple. Esto es muy importante aprender a diferenciarlo. A la hora de que empezamos a hablar continuamente ya el inglés, el verbo to be es una parte medular de la lengua inglesa. Es por eso muy importante aprendernos todas sus conjugaciones, tanto en presente como en pasado. En futuro también es importante porque se va a utilizar tanto como simple, o sea, de manera simple el verbo, como auxiliar. Todas las conjugaciones son importantes. En este momento, esta clase fue exclusivamente del tiempo presente, de cómo conjugar el verbo to be. Y esta es la importancia que tiene el verbo to be dentro del idioma inglés. Bueno, muchísimas gracias. Me despido de ustedes, no sin antes invitarlos a que continúen siguiéndonos y así también, ya que reincorporemos nuestras actividades cotidianas, puedan asistir a clases presenciales en el Centro de Seguridad Social. Les recuerdo, mi nombre es Natalia Tenorio y estoy aquí para servirles y seguimos en contacto. Muchas gracias. ¿Qué les pareció la clase de la explicación sobre lo que es el verbo to be? Recuerden que estas clases son clases básicas para introducción al lenguaje de una manera muy digerible. Estas clases van dirigidas especialmente tanto para niños como para adultos mayores. A veces las personas adultas o jóvenes se desesperan un poquito con este tipo de clases porque vamos dando las explicaciones en el idioma español. Realmente es ideal para el inglés empezar a hablarlo desde el principio y darlo todo en inglés para que la gente lo vaya relacionando. Pero muchas veces por la misma situación de cómo hemos aprendido las cosas, es difícil para las personas ya mayores hacer este tipo de aprendizaje tan digerible. Por eso nosotros nos esforzamos para poder hacerles llegar lo más sencillo posible el aprendizaje de este idioma, lo más básico que pueda haber. Nosotros estamos a sus órdenes en las instalaciones del Centro de Seguridad Social aquí en San Luis Potosí, Tomás Esteves 800, esquina con Cuauhtémoc, a un lado del Teatro del Seguro Social. Esperamos que ahora que ya empecemos a reincorporarnos en nuestras actividades cotidianas pasando esta pandemia, los podamos tener por ahí para que se inscriban en estas clases de inglés y también para que si gustan tomar cualquier otra actividad del Centro de Seguridad Social, no duden en hacerlo. Son actividades que nos ayudan mucho a fortalecer nuestra salud emocional, física y mental, tanto en el área de capacitación, deportes, cultura, en todas las áreas que ustedes quieran tomar una clase, aprender algo nuevo, nosotros estamos a su disposición. Los esperamos. Mi nombre es Natalia Tenorio y les agradezco mucho su atención. Nos estamos viendo próximamente. Gracias.